Dice la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34 y verso número 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar los mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos porque eres fiel, Señor, a todas las cosas que tú pones en el corazón, Señor, para cumplir. Gracias, Señor, te doy por este pueblo, Señor. Gracias porque tú tienes propósitos mayores a los que quizás podamos entender. Señor, gracias te damos. Queremos también suplicarte por la vida de Eva Imelda Nuila de Ábalos, Señor, que tú tengas misericordia, Padre, en esa operación, Padre, del próximo viernes. Señor, que tú hagas la obra en esa garganta, Señor, y también que hagas la obra en su alma, Padre, porque si tú tocas, Señor, nuestro cuerpo, de seguro, Padre, también tocará, Señor, nuestro corazón. Gracias, Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor, por la palabra que tú nos das, Señor, a nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El compromiso para la vida, hermano. Mire, esta porción es una porción, créame, tan especial. Me he gozado de todo el antecedente de esto, hermano, porque Josías quiere decir cimentado de Jehová. Fíjese que Josías es cimentado de Jehová. Josías fue rey después de Amón y antes que Manasés, hacia el final de los reyes de Judá, antes de ser deportados. Y en Josías se detuvo esa deportación mientras él vivió. Entonces, desde niño fue rey de 8 años. De 8 años fue rey. Pero escogió lo correcto, ¿verdad? Y eso también nos ayuda a nosotros, hermanos, nos puede ayudar a hacer lo mismo que él hizo de la manera segura, rápida y capaz en Dios, ¿verdad? El cual lo salvó, lo cimentó. Y él hizo, fíjese, que el pueblo siguiera el mismo camino. Él hizo todo lo que estaba a su alcance, todos los recursos, todo el poder y autoridad que este hombre tenía, lo puso para salvar al pueblo. Entonces, ¿cuánto poder, hermano, para que tu compromiso con Dios realmente llegue a otros? ¿Cuánto poder tenemos, hermanos, para que nuestro compromiso con Dios también llegue a otros? ¿O solo lo queremos como un compromiso privado, un compromiso individual que no pase a más, como un contrato, ¿verdad?, que está por ahí escondido, oculto,
y que lo voy a sacar solo a la hora que lo quiera hacer valer, ¿verdad? Pero realmente no creo que esa sea lo que nosotros queremos, porque hay posibilidades de que ese compromiso sea forzado, aunque sea forzado, hermano, de un resultado. Fíjese, hay compromisos, hermanos, que de repente el Señor se agrada, ¿verdad?, para que hagan una obra en nosotros. Entonces Josías nos enseña que en medio de la crisis y de la desgracia podamos ser preservados y salvados, hermano. Mire, es algo que hoy, que estorba la música, ¿verdad? Es algo que hoy realmente cuesta hacer, ¿verdad? Porque Josías, de 8 años, hermano, tenía ya un antecedente, había visto cosas tremendas. Fíjese que su abuelo había sido rey, ¿verdad? Manasés hizo lo malo delante del Señor, pero se arrepintió y al final terminó bien, aunque no le alcanzó la vida, ¿verdad? No le alcanzó el tiempo para hacer lo que tenía que hacer, pero enmendó su camino. Amón, su padre, hizo lo malo y por eso gobernó solo 2 años, parece. Fue una cuestión corta. Y le tocó a él agarrar las riendas y lo ponen a él de rey a los 8 años. Un niño, ¿qué puede decidir un niño? Pero usted, si se da cuenta, lee en el capítulo 33, Amón fue quitado por sus siervos. O sea, los mismos siervos, ¿verdad?, quitaron a Amón, hermano. No lo dejaron ya gobernar. Entonces mire qué antecedente el que tenía este niño, hermano. Y tenía que tomar decisiones importantes. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo va a tomar decisión si no entiende? Hermano, solo es necesario entender una cosa: escoger el bien o escoger el mal. Eso es todo lo que hay que entender, hermano, ¿verdad? Al final solo es una situación binaria, ¿verdad? Solo hay 2 posibilidades, ¿verdad? Como quien dice 0 y 1, no hay más. No hay forma en que realmente esto se pueda tener otra posibilidad, ¿verdad? ¿Se está con el Señor o no se está con el Señor? Yo creo que con esto es suficiente. Es que penetra eso. Y si estuviéramos en otro tiempo, ¿qué hubiéramos hecho ya, hermano? Escogió el camino de David, dice, ¿verdad? En el verso 1 dice que era de 8 años cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces tenía un modelo, hermanos, que apenas a los 8 años decidió. Por eso, hermanos, nosotros no nos sorprendamos que nuestros niños puedan decidir desde pequeñitos, hermanos, qué camino quieren seguir. O sea, es una bendición, hermano, porque cuando uno lee esto dice, bueno, decidió, apenas tenía 8 años. Fue muy inteligente en una decisión de vida, hermano, seguir el camino de David, porque alguien tuvo que haberle enseñado, ¿verdad? Quizás como escuela dominical, hermano, que le decía, mira, aquí David, ve, ahí hizo lo correcto, David, y él ya conocía de David a sus 8 años, como nuestros niños pueden conocer de Moisés, ¿verdad?, o de Daniel, ¿me entiende? O sea, él ya sabía el camino que quería seguir, hermano. Pero un niño puede tomar decisiones, hermano. Sí puede tomar decisiones, mire, aquí lo vemos. Entonces, vemos también que de adolescente, en esta primera etapa,
hace algo importante, que es limpiar a Judá, hermano. Era adolescente y él comenzó a limpiar. Mire cómo vemos, de niño toma decisión qué camino quiere, y de adolescente, que se adolece de todo, comienza a limpiar, hermano. Que es cuando se debe comenzar a arriar, ¿verdad? Que no se paren las moscas, que no llegue lo sucio, que se pueda tener una mejor forma de vivir. Fíjese que a los 8 años, siendo aún muchacho, dice el verso 3, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, ¿verdad? Entonces, él tenía 8 años, ¿verdad? De su reinado, ya tenía 16 años, ¿verdad? Y cuando él cumplió 18, que le dieron el due, y dijo, bueno, ya puedo hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces ya se decidió por limpiar, fíjese. Ya salió de él, hermano, lo que de alguna manera Dios estaba haciendo como fundamento, y se fue a hacer. ¿Qué se fue a hacer, hermano? Fue a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas, y derribaron delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. ¿Cómo la ve? Esparció el polvo sobre los que se dedicaban a hacer sacrificios a eso. Y hermano, avergonzó también, porque dice que quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces, hermano, él agarró y salió, ¿verdad? Ese es el punto. Él salió a limpiar, hermano. Y esta fue su gran obra, hermano. Prácticamente de adolescente, un joven que comenzó, hermanos, a limpiar. Y esa fue su primera obra, la de limpiar a Judá. ¿Cómo es posible esto, hermano? Mire, se dio cuenta de algo, fíjese. Se dio cuenta que él tenía la autoridad. Hermano, algunos no nos hemos dado cuenta que tenemos autoridad. Que usted tiene todavía autoridad sobre sus hijos y no se ha dado cuenta. Él se dio cuenta que tenía autoridad sobre toda la casa de Judá. Él se dio cuenta que podía hacerlo, hermano. Que nadie le iba a decir nada, fíjese. Entonces dijo, bueno, si estos no pueden tomar decisiones y no pueden hacer lo correcto, y yo tengo autoridad sobre ellos, entonces yo lo haré. Hermano, igual, vea, si nuestros hijos y nuestros niños, adolescentes, no pueden hacer lo correcto, estamos obligados a limpiar, ¿verdad? No podemos más. Entonces, en ese momento ya vamos a ver que hizo otra cosa. Entonces, esa fue la primera obra, al darse cuenta que tenía autoridad. Y se da cuenta que él tenía una gran bendición ya, ¿verdad? Así que por decreto, ¿me entiende? Por decreto hizo las cosas, ¿sí? Bueno, por decreto van a leer la Biblia, van a saltar los demonios y todo, hermano, pero pues, ¿cómo es decreto? ¿Y quién le decía que no? ¿Verdad? Así que todo el que tenga esto lo vamos a... Hermano, esa fue una orden. Mire, cuando uno lee esto dice uno, wow, cuántas cosas están en nuestras manos y no las hacemos.
teniendo la autoridad para hacerlo, hermano. Entonces, al comenzar a buscar al Dios de David, su padre, y habiendo tenido la experiencia que quizás le contaron, ¿verdad?, de su padre Amón, que lo quitaron los siervos, ¿sí? Como dice de Amón, dice en Segunda de Crónicas 33:23, dice en segundo libro de las Crónicas 33:23, dice: su padre antes bien, hablando de Amón, aumentó el pecado, ¿sí? O sea, tenía suficientes razones para no cometer el mismo error. De seguro los que lo formaron al niño le dijeron: tu papá, ¿verdad?, lo quitaron por esto y esto, ¿verdad? Si ya sabemos, si él ya sabía, ¿verdad?, que el error que había cometido su papá, qué gran sabiduría, hermanos, el no cometerlo. Si yo ya sé que, ¿verdad?, que el niño es llorón, porque lo voy a pellizcar si ya sé que es llorón, ¿verdad? Ese va a ser un escándalo. Por eso, hermano, eso es algo que nosotros también debemos de pensarlo. ¿Por qué nos vamos a arriesgar? ¿Por qué se iba a arriesgar Josías, que quiere decir fundado, ¿verdad? Fundado de Jehová, hermano. Mire qué tremendo. Hermano, si el Señor pone la primera piedra, o sea, veámoslo así: si el Señor pone la primera piedra, ¿cree usted que alguien se va a atrever a irla a sacar? El Señor lo va a terminar. Toda obra que comience, hermanos, en nosotros la va a terminar, porque Él es grande. Mire, nosotros nos cuesta a veces ver esto, pero aquí nos da una lección un joven, un adolescente, una gran lección. Lo que sus padres no pudieron hacer, él lo había hecho en apenas 10 años. Es grande, hermano, la obra que él hacía. Entonces, veamos una cosa: ¿qué viene después de esto, hermano? Yo le he puesto este punto, mire, como la revelación y mi reacción a esa revelación, ¿va? La revelación de Dios y la reacción que yo tengo a esa revelación. Esto es lo que vemos nosotros aquí en esta porción, hermano. Fíjese que aunque es amplia, y a veces cuesta, ¿verdad?, cuando es amplio, porque yo les digo, vayan a leerlo a su casa, que no lo vamos a leer. Y quizás yo quisiera que quedara bien explicado, pero no podemos tampoco ir verso por verso. Así que vemos que después de que él limpia, ¿qué es lo primero que hace? Edifica el templo. Entonces, lo voy a leer rápido, hermanos, prometo. Dice: a los 18 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y todo Judá y Benjamín, de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban testimonio a los carpinteros y canteros, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los amazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jafat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música, también velaban sobre los cargadores
y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Entonces, la edificación, hermano, vino después de la limpieza, ¿verdad? El pueblo, una limpieza que fue total, obligada, hermano, con humillación inclusive. Y ellos comenzaron a reparar la casa del Señor, hermano. Y trajeron el dinero que había sido recogido en las puertas a los encargados, al sumo sacerdote primero, y lo fue enviando a quien correspondía de acuerdo a la obra. Entonces, se habían designado, hermanos, aquellos también que activasen la obra. ¿Y qué es activar, hermanos? Ahí yo estaba dándome un poco de pensamiento y no podía entender, hermanos, pero aquí activar eran los que se encargaban de que la obra quedara nítida. Dichos en términos quizás actuales, los supervisores de obra, ¿va? Que dice, bueno, voy a supervisar y debe de quedar conforme a lo que se estableció, ¿verdad? A los materiales, que no le fueran a cambiar, ¿verdad? El hierro que le habían mandado por otro más dulcito, porque no se trata de eso, ¿verdad? Tiene que ser la norma que está establecida. Y ellos hacían, hermanos, que la obra se viera resplandeciente, que quedara pero nítida. Y eso habla, hermanos, de delicadeza, de integridad, habla, hermanos, de un trabajo bien hecho, algo que brillara de lejos, ¿verdad? Como supervisores estos se habían encargado de todos los detalles. Entonces, ¿qué viene después de limpiar, hermano? ¿Verdad? Volver a trabajar, hermano, construir la obra. Porque alguien dice, bueno, limpiando me ensucié. Ah, bueno, uno se baña, ¿verdad? Y después que está limpio, también uno, si es que acaso se ha ensuciado, uno dice, bueno, ¿y hoy qué? Para no ensuciarme no voy a trabajar. No, vea, uno vuelve a trabajar, hermanos, y vea. Y aquí vemos cómo fue edificado el templo. Y en eso estaban, hermanos, cuando al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces, sacando el pisto, como quien dice, la plata, hallan el libro de la ley, fíjese, ahí lo habían guardado entre lo valioso, estaba el libro de la ley, hermano. Mire qué inteligente el que lo hizo, va. Dijo, esto seguramente el pisto si no lo van a descuidar ni se les va a olvidar, dijo. Ah, pues aquí voy a meter la ley, dijo. Porque si yo les digo, lo voy a dejar en un lugar bien oculto, se nos olvidó y ya no lo van a encontrar. Pero el pisto no se les va a olvidar, dijo, entonces ahí lo van a hallar. Mire qué tremendo, ¿verdad? Fue una buena decisión el que hizo eso. Porque ahí lo encontraron, hermano. Entonces, ahí describe, hermanos, a todos los que buscaron para hacer las cosas, pero lo más valioso lo encontraron, ¿verdad?, en medio del dinero, que es algo valioso, y quizás el hombre puede ver como más importante que la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si alguien le dice, te voy a dar esta Biblia, ¿qué querés? ¿O querés $1,000? Va a decir $1,000, ¿verdad? Y va a decir, no, pero que con $1,000 me compro la otra Biblia y me quedo con la diferencia, ¿verdad? Pero ¿y si no la puede comprar? Y es la única opción. Si es la última Biblia y no se la dan, ahí viene la dificultad. Entonces, el verso 19 dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿verdad?, porque le llevaron el libro y se lo leyeron a Josías, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá.
acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y dijeron las palabras antes dichas. Entonces, en ese verso 19 vemos la reacción de Josías, cuando escuchó la palabra, ¿verdad? Cuando él escuchó la palabra, hermano, él rasgó sus vestidos. ¿Por qué los rasgó, hermano? Porque encontró lo que le iba a pasar a Israel si se alejaba del Señor. ¿Verdad? Hermanos, si a nosotros nos dijeran, mira, esto es lo que te va a pasar si te alejas del Señor. Ay, hermano. ¿Verdad? O sea, quizás no es la forma en que nosotros, ¿verdad? Pero si fuese así, hermano, y nos tocara evangelizar, le dijeran, mire, si usted no conoce al Señor, esto es lo que le viene. No es porque el Señor se lo manda, sino que ya es parte de la cosecha, ¿verdad? Cosecha vieja, cosecha añeja, ahí viene ya. Pero él lo leyó, hermano, y la reacción fue, ¿verdad? Acerca de lo que iba a suceder, es que él rasgó sus vestidos y mandó rápidamente a consultar, por si acaso todavía no era tarde. Pero hermanos, ¿cuántos reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos, hermano? ¿O cómo reaccionaríamos quizás? Porque nosotros hemos leído la palabra, ¿verdad? De lo que pasa, hermano. De qué pasa al que se aleja del Señor, hermano. Mire, es triste, hermanos, pero uno, fíjese que si uno como ministro dice eso, alguien dice, hermano, ¿por qué quiere que aquí estemos? No, pero yo pienso que al final no es así, hermano. Definitivamente. Aquí Josías entendió, hermano. Entendió. Y por eso su reacción fue tremenda. Y él quería buscar, ¿sí? ¿Qué iba a hacer? Otras reacciones son diferentes, hermano. Mira, dicen que vamos a morir. Pues espérame, yo no tengo un puesto allá en Jardines del Olvido, voy a ir a conseguir uno. Porque realmente, pues sí, vea, ¿qué reacción tenemos, hermano? ¿Vamos a comprar un puesto o vamos a luchar por la vida? Josías luchó por la vida, hermano. Inmediatamente comenzó a consultar a Dios, hermano, para ver qué se podía hacer, vea. Y mire, por eso nosotros vemos las reacciones, porque la reacción, mi reacción, su reacción, puede cambiar el futuro de su vida. Hermano, cuando nosotros vemos en aquel cómico, ¿verdad? Que cuando le dicen una cosa dice, ¿qué? Y reacciona. Y después cuando le dicen, sí, usted dice, si es que a veces así hacemos. Solo ponemos cara de bravos y de que no estamos conformes, pero terminamos haciendo bien, mansamente, lo que el otro dice, ¿verdad? Entonces, una reacción, hermano, es importante. Por eso le llevan esta petición, ¿verdad? A la profetisa, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado, ella es Hulda, la profetisa, al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, convocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey
Estoy en el verso 26. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Hermano, mi reacción cambia mi futuro, tu reacción cambia tu futuro. La profetisa afirma, hermanos, lo que has leído, eso viene, le dice. Así, ¿verdad? Sí, porque han dejado al Señor y se han vuelto a la idolatría. El más popular de los ídolos hoy en día es Mamón, vea. El dios Mamón, el dios de la riqueza. Alguien dice, hermano, yo no hago sacrificio a Mamón. Y cuando hacemos el trabajo y no nos congregamos, ¿no es eso hacer sacrificio a Mamón? Claro que sí, hermano. Lo que pasa es que nadie nos dice eso, así descaradamente. Y cuando escogemos irnos a hacer otra cosa, hermanos, o a pasear en lugar de congregarnos, es Mamón, hermano. Es que uno no puede ser religioso, sí, pero ya lo hiciste todo el tiempo. Entonces, realmente, hermano, hasta que nosotros entendemos, comenzamos a pedir diferente al Señor, ¿verdad? Decimos, Señor, yo no quiero que me interfiera en esto. Señor, por favor, y si no, mejor que no venga, ni me ilusione. Hermano, algunos como nos ilusionamos, hasta nos ponemos atrás, todavía mejor que ni me ilusiones, que ni me digan nada. Y así es, ¿verdad? Sí. Sí, hermano, una vez, andate 3 meses allá, te vamos a decir, ¿qué voy a ir a hacer ahí? No, vea, usted dice, no, yo no. Hermano, bicho no soy. Ya esas ilusiones uno le dice, Señor, ya no, esas ilusiones no. ¿Verdad? ¿Me entiende? O sea, algunas cosas te dicen, no, eso me va a causar daño, ¿verdad? Me va a causar daño a mi familia. No, me va a alejar del Señor. No. O sea, usted comienza a pensar de otra manera, hermano. Es por eso la profetisa, hermano, les dice, mire, se han alejado y yo les voy a traer mi ira a este lugar y a sus moradores. Pero le envía palabra al rey, fíjese. Separa a ella. Mire qué tremendo, hermano. Separa al pueblo y separa la palabra para el rey. Y le dice, por cuanto oíste la palabra de este libro, y tu corazón, déjemelo parafrasear, reaccionó. ¿Verdad? Reaccionó diferente. Reaccionó como yo quería que reaccionaras. Te humillaste a la palabra, les. Porque, hermano, cualquiera dice, ¿cómo es humillarse a la palabra? Ay, hermano. Cuando uno piensa, eso que está leyendo el hermano ahí, eso es mentira. No estás humillado a la palabra. O sea que uno piensa mejor que Dios. Eso estamos diciendo. Señor, tú te has equivocado, eso era para otro tiempo, ya hoy ya no aplica. Hermano, entonces no probamos al Señor. Entonces nunca podemos ver cosas sobrenaturales, ni nunca el Señor se puede manifestar, ¿verdad? Porque estamos en otra situación. Por eso, la palabra, hermanos, que le envía el rey es que se humilló a esa palabra. Y luego rasgaste tus vestidos, como una manifestación, ¿verdad? De mucha pena, ¿verdad? De mucho dolor, de cuando pasa un desastre, ¿verdad? Cuando hay luto, cuando hay una tristeza. Eso fue lo que hizo. Y le dice algo más.
y lloraste en mi presencia. Eso que nadie lo vio, hermano, pero el Señor lo vio, ¿verdad? Y podía haberle dicho, y en mi redoma están tus lágrimas, ¿verdad? Aplica. Entonces, esta fue una reacción completa, hermano, ¿verdad? Externa en su alma y en su espíritu. El orgullo se bajó, se humilló, ¿verdad? La manifestación física en sus vestidos y el dolor en el espíritu, ¿verdad? Lloró, se quebrantó, hermano, en el espíritu. Entonces, la palabra era que iba a tener un buen final en sus días. Mira, vas a ir a sepulcro en paz, le dice, ¿verdad? Hermano, mire, yo creo que hoy día ya inclusive nosotros tenemos peticiones para el Señor de finalizar esta vida de una manera, ¿verdad? Hermano, de verdad, porque usted dice, no, uno se pone a pensar, va, Señor, yo no puedo, no soy nadie para pedirte, pero uno quisiera esto que le están ofreciendo a Josías, ¿verdad? O sea, una muerte en paz. O sea, una muerte con alegría, ¿me entiende? Donde no hay reproche, no hay un dolor irreconciliable, ¿verdad? Ni por su familia. Entonces, esto era lo que esperaba el Señor, hermano. Una buena reacción. Por eso, hermano, la revelación que llegó por la palabra y por la profetisa y la reacción que tuvo. La primera reacción a la palabra fue mandar a preguntar. Y la segunda reacción a la palabra de la profetisa es lo que viene. Que esto me llamó a mí la atención mucho, man. Porque dije, wow. Josías se pudo haber quedado ahí, hermano. Al estilo de Ezequías, ¿verdad? Que dice que va a venir, pero no va a ser en tus días que va a ser llevado cautivo el pueblo de Israel. Ah, bueno, dijo. Está bien. Hermano, no se entristeció como Josías. No comenzó a decir qué desgracia, ¿verdad? Como que le dijeran, mire, pero sus nietos van a... No, vea, no, o sea, aunque fueran sus bisnietos y tataranietos y tataranietos y más allá. Usted diría, no, Señor, vea. La reacción, hermano, la reacción de Josías fue buena. Y aquí viene el mejor compromiso, hermano. Él pudo decir, hasta ahí nomás, vaya, está bien, dejémoslo ahí. Pero no, hermano. Él hizo algo más. Dice el verso 29. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Ahí van los pequeños también, hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Hermano, ¿cómo se llama eso, hermano? Evangelismo 101, al inicio. El principio del evangelismo es este, hermano. ¿El Señor hizo algo bueno con vos? Sí. Tú no eres egoísta, ¿verdad? No. Entonces, ¿quieres que otro lo tenga? Sí. Ese es el principio, hermano. De lo contrario, no puede haber evangelismo. O sea, hemos recibido de gracia, de gratis, y entonces nosotros debemos de dar de gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo, hermano? Está diciendo Josías, mi compromiso me ha traído salvación, ¿verdad? Porque él podía ver hasta cómo iba a terminar sus días.
Mi compromiso desde niño me ha traído salvación. O sea, yo puedo ver la bendición. Si el Señor hizo esto conmigo, entonces lo puede hacer con ustedes. Que lo haga con todo, digo. Y como yo soy rey, los convoco a todos. No, que fíjate que yo me siento algo mal, me duele la muela, venga para acá. Hermano, mire, que es que hay cosas en las que debería ser así, ¿verdad? No debería de haber ninguna excusa. Entonces, por eso, hermano, se había comprometido con Dios desde niño. Había hecho obra de limpieza de adolescente. Y hoy tenía un resultado grande, hermano. Pero no se quedó ahí. Él quería tener un resultado eterno, ¿va? Porque Él viene y vemos que hay un compromiso para salvación de los demás. Entonces dice el verso 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. ¿Verdad? Éxodo, ¿verdad? El primer mandamiento. Con todo tu corazón. Hermano, mire, hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Hermano, Josías era de los que pensaba, a mí no me van a demandar la sangre de nadie. Los he hecho venir, los he hecho que hicieran pacto, les he mostrado, han visto, y al que no quiere, Señor, tú no me lo vas a demandar. Él no estaba pensando en eso, hermano, estaba pensando en hacer bien, pero qué tremendo al ver, ¿verdad? Al ver realmente hasta dónde llegaban. Porque para muchos podríamos pensar, pues sí, Josías, porque es de niño, vaya, de niño le daban escuela dominical y vaya y todo, y ahí tenía las maestras y no, vea, los maestros no lo dejaban, y aunque el cipote era tremendo, pero las maestras ahí, pero yo que en la calle, vea, y yo como me crié así, no hay excusa. No hay excusa. Vea, porque Él les da una versión condensada, hermano, de salvación. Él había sido con fundamento, ¿verdad? Hermano, algunos, los fundamentos ya viejos no vienen, ¿verdad? Otros han tenido la bendición que desde niños tienen fundamento. ¿Y por qué si desde niños han tenido fundamentos los vamos a dejar de adolescentes o de jóvenes que se pierdan? ¿verdad? No podemos, hermano. Ahí sí la autoridad tiene que salir, hermano. Entonces, hizo que se obligaran todos a través de un pacto, hermanos, con Dios. No de un Dios desconocido, sino que dice el Dios de sus padres. O sea, yo no vengo a traerles algo nuevo. Usó su poder y autoridad para que mientras Él viviera, no se apartaran del Señor. Y lo logró porque ahí dice que mientras Él estaba, Él reinó. Mientras Él vivió, ¿verdad? Todo el tiempo que Él vivió, no se apartaron de en pos de Jehová.
Sí, alguien hubiera dicho, hubiera sido eterno, mi abuelo va a querer que nos obligaba a ir a la iglesia. Pero como el viejito se murió, no puede ser, hermano. ¿Me entiende? Por eso Él los hace hacer un pacto con Dios, para que no se sintieran que era obligación solo porque Él les demandaba, sino que por el pacto, porque su palabra se había comprometido con Dios. Por eso, hermano, hoy día, ¿verdad? O en aquel tiempo más bien usó de su poder y autoridad mientras él vivió y lo logró. Porque si la profetisa le había dicho que iba a ser llevado en paz, ¿verdad? Él hizo que ellos fueran su paz. Señor, esta va a ser mi paz, que ellos estén, ¿verdad? Que ellos estén conmigo, ¿verdad? Esa va a ser realmente mi paz. Mi paz va a ser que todo el pueblo esté en tus caminos. Esa es mi paz. Hermano, Él hizo su paz. Nosotros podemos ampliar, ¿verdad? A no solo nosotros, hermano. Podemos ampliar a todos aquellos que amamos, para que el Señor les conceda. Hermano, usted tiene autoridad, pues entonces es llamado, ¿verdad? Es llamado a buscar un compromiso de los demás. Si usted tiene fundamento, déle gracias al Señor que tiene fundamento. El que no lo tiene no puede decir, yo no, se me pasó el tiempo y no tengo fundamento, por eso soy así. No podemos, porque para eso está la palabra del Señor. El compromiso con Dios de seguir su camino debe ser suficiente. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos, porque solo tú, Señor, nos haces caminar confiados. Señor, vemos un fundamento grande, Señor, en la vida de Josías. Señor, un fundamento que le tocó comenzar, Señor, de 8 años, y decidió seguir el camino de David, su padre. Señor, aunque no aparecen aquí quienes lo cuidaban al niño, ni quienes le enseñaron antes de ser rey, Señor, pero de seguro a ti no se te olvidó, Señor, porque ellos hicieron una labor de poner en el corazón de este niño el seguir los caminos de David, su padre. Y esto, Señor, lo llevó a que él comenzara a hacer la obra de adolescente, una obra de limpieza. Señor, ese es el proceso. Si hay un fundamento en ti, lo que viene, Señor, primero es poner la casa en orden, arreglar, limpiar, Señor, todo lo que está al alcance. Señor, que no se quede nada, porque allí, Señor, tú le ayudaste a que pudiera, Señor, terminar una obra, a limpiar, para luego, Señor, comenzar a edificar, porque vendría una revelación, Señor, y la revelación comenzó cuando ellos comenzaron a obrar, cuando comenzaron a edificar. Entonces encontraron en medio del dinero el libro de la ley. Entonces, Señor, fue la forma en que realmente vino, Señor, para nosotros una nueva opción. La revelación, Señor, llegó. Y la revelación, Señor, no era una buena revelación al inicio. Muchas cosas cuando Dios las revela nos traen conflictos, nos traen dificultades, nos traen malas noticias quizás. Y Josías oyó aquella ley, oyó que realmente lo que venía no era algo fácil, porque la palabra hablaba claramente de lo que pasaría si se alejaban de él.
Señor, y tú lo cumplirías, porque Josías conoció como parte de la revelación también de la profetisa que eso era real. Pero Señor, la reacción de las noticias malas no se quedaron ahí, no fueron una reacción donde ellos se conformaran con ser apartados, con ser terminados, con ser castigados, sino que la reacción fue de humillación en su alma. Su reacción fue física al romper sus vestiduras, pero también hubo una reacción, Señor, que fue más profunda. Una reacción, Señor, que hizo en ti, Señor, algo grande. Porque, Señor, Josías vino a llorar delante de ti. Lloró en tu presencia, Señor. Y, Señor, si tú nos quebrantas, Señor, podremos entender que quizás hay malestar de verdad. Que quizás, Señor, nuestro corazón sabe que no están bien las cosas. Señor, nuestro espíritu comienza a darse cuenta, Señor, que necesitamos conocer de ti. Y la revelación fue más allá, porque a pesar de que Josías tendría una muerte en paz, él no se conformó con lo que le era prometido, sino que usó de ese compromiso de salvación que había sido dado por una buena fundación desde niño, y llevó ese compromiso a todos, y usó de su poder como rey para dar a conocer la ley y para sacarles un pacto a todo el pueblo. Gracias, Señor, porque ese fue el camino, un camino, Señor, un camino de bendición. Mientras Él vivió, todo esto, Señor, se cumplió. No se apartaron de ti, Señor. Señor, que nuestras vidas sean de bendición para otros. Señor, que esta iglesia, Señor, limpiada, reconstruida, Señor, con tu palabra como todo, con la revelación, Señor, con tus dones, Señor, que ninguna mala palabra o una palabra que venga como en contra nuestra nos detenga, sino que al contrario nos haga buscarte, Señor. Nos haga, Señor, llorar, nos haga, Señor, orar, nos haga pedir, nos haga clamar, nos haga, Señor, reaccionar de una manera diferente a como ha sido mucho tiempo. Porque quizás ha habido reacciones de frialdad, reacciones de conformismo, reacciones de no importa si de todos modos así quiere el Señor. Esa no es tu voluntad, Señor. Porque si ha habido una mala noticia, no es para que aceptemos la mala noticia, es para decirle: Señor, yo sé, Señor, que hay algo más, y yo me someteré y yo haré un pacto contigo, Señor, para ver toda la bendición, Señor, para poder recuperar, Señor, lo que quizás no fue cimentado bien. Señor, ayúdanos, Señor, porque en ti hay misericordia. Ayúdanos, Señor, porque en ti, Señor, se cumplirán todas las cosas. No te conformes si la palabra es buena para ti. Al contrario, que podamos reaccionar si las cosas no van bien para otros, y podamos poner nuestra autoridad para hacer el bien. Que no nos dé pena, aunque nos digan que no somos democráticos. El Señor no opera con democracia, solo su voluntad divina, que está por sobre todas las cosas. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Este es un tiempo bueno, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones, Señor, porque tú puedes hacer ver y nosotros podemos reaccionar, porque la revelación no es traída por gusto, es que el Señor espera de nosotros una reacción. Señor, gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu bendición. Señor, ayúdanos a someternos, a caminar, Señor, como a ti te gusta, como a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.